Y vamos a poner en común qué vieron en el último video. ¿Qué les pareció? ¿Qué conceptos pudieron reconocer en ese video que vimos recién? Longitud y tiempo. Sí. ¿Y qué cualidad de esas magnitudes? La Unidad. unidad, exactamente. Dijimos que la unidad, cualquier unidad que tenga como numerador a una unidad de longitud y como denominador a una unidad de tiempo, es una unidad válida para velocidad, ¿sí? O sea que, por ejemplo, kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, metros sobre minuto, metros sobre hora, kilómetros sobre minuto, kilómetros sobre segundo, cualquier unidad que en el numerador tenga una unidad de posición o de longitud y en el denominador tiempo va a ser una unidad válida de velocidad. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se adecúa la velocidad a lo que estamos midiendo, es decir, tratamos de que el valor numérico resultante no sea muy chiquito ni muy grande para que tengamos una interpretación. Por ejemplo, como dice el video, en los autos se utiliza kilómetros sobre hora porque tenemos más o menos, sabemos que entre 0 y 50, 40 es una velocidad baja, después hasta 100 una velocidad media, 150 ya es una velocidad más elevada, es decir, es fácil para nosotros darnos cuenta de la velocidad, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea el movimiento, vamos a tener velocidades, o sea, diferentes unidades. Y lo importante es que tienen que utilizar conversiones. Las conversiones, ¿cómo son? Que ya hemos hecho. ¿De qué tipo? ¿Unidades de qué tipo? De medida y tiempo. Compuestas. Compuestas como numerador y denominador. O sea, teníamos que multiplicar por dos factores. Que eso mostraba en el video, por ejemplo, para convertir kilómetros por hora, metros por minuto, por ejemplo, tenemos que multiplicar por dos equivalencias. Una sería la equivalencia entre kilómetro y metro y la otra entre minutos y horas. ¿Sí? O sea, no basta solo con una equivalencia, sino con dos para la conversión. Bueno. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto. Que es la aceleración. Entonces, este concepto lo vamos a explicar acá en la clase. ¿Qué idea previa tienen ustedes de aceleración o qué pudieron ver en la teoría? La razón a la que la velocidad aumenta, puede ser. Exactamente, la razón a la que la velocidad aumenta o disminuye. Bien, podría decirse que es la razón a la que la velocidad cambia, ¿sí? Un auto que está yendo muy rápido, por ejemplo, una Ferrari, ¿sí? Una Ferrari muy moderna que está avanzando a 300 kilómetros por hora en una pista. ¿Tiene aceleración? ¿Tiene una aceleración alta o no? Sí. ¿Algún otro? Sí, tiene, profe. Sí, profe. Supongamos que la velocidad esa muy alta es una recta y se mantiene. O sea, él está yendo a 300 kilómetros por hora, pero siempre está a 300 kilómetros por hora en esa recta. ¿Tiene aceleración o no? Ahí no, porque sigue en una velocidad constante. Claro. Exactamente. Muchas veces se confunde aceleración con velocidad. Uno dice, sí, tiene mucha aceleración porque está yendo muy rápido. No. Aceleración es
el cambio en la velocidad. Si la velocidad está cambiando, tiene aceleración. Si la velocidad es constante, por más que sea elevada, no tiene aceleración. Eso es muy importante reconocer, que la aceleración no es una indicación de una alta velocidad, ¿sí? La aceleración es una indicación de un cambio en la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro borrador, donde estamos anotando estas cosas, y vamos a poner que la aceleración, que lo vamos a escribir aquí abajo, se representa con la letra A, ¿sí? La aceleración es, de hecho, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, se calcula como el cambiante de la velocidad sobre el tiempo. Si nosotros tenemos un cambio en la velocidad que va en aumento, es decir, nosotros tenemos una velocidad final mayor que la inicial, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi aceleración? Y va a depender de esa diferencia, de qué tan grande sea. Pero en términos de signo, ¿cómo va a ser? Positiva, Positiva, porque recuerden que el tiempo, ¿sí?, siempre es creciente, el tiempo siempre va hacia adelante, entonces siempre el denominador tiempo final menos tiempo inicial va a ser positivo. Entonces, si nosotros tenemos velocidad final menos velocidad inicial creciente, digamos, o sea, la velocidad final es más grande que la inicial, está aumentando su velocidad, eso siempre va a ser positivo. Y eso se dice que es un movimiento con aceleración positiva, ¿sí? Entonces, cuando, eso lo vamos a escribir aquí abajo, cuando la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces tenemos un movimiento con aceleración positiva. ¿Sí? ¿Y qué ocurre si la velocidad final es menor que la velocidad inicial? ¿Cómo va a ser la aceleración? Negativa. Claro, cuando la velocidad final es menor que la velocidad inicial, vamos a tener una aceleración negativa que también puede asociarse a un proceso de ¿qué? Cuando tenemos una aceleración negativa, ¿qué está ocurriendo? Un frenado. Un frenado, exactamente. Está frenado. Está frenando, ¿sí? O sea, es un proceso frenado, entonces el vehículo está frenando si la aceleración es negativa con respecto al sistema de referencia. Entonces, hemos definido qué pasa en cada caso. Bueno, antes de entrar todavía en los ejercicios, vamos a ver un poco la simulación ahora, ¿sí? Entonces, vayamos al simulador, abrimos la página y tendría que aparecerle una gráfica de esta naturaleza, ¿sí? ¿Les aparece? A mí nunca me cargó, profe. A mí no, profe. A mí tampoco. ¿No les cargó? Yo les No. recomendaría que descarguen No, directamente profe. porque ande más rápido. A mí me está cargando todavía. Yo descargué y al toque morí. Bueno, vamos a seguir los pasos del compañero, entonces nos va a comentar cómo es. Buscamos esto aquí. Donde dice versión Java, descargo. ¿Vos cargaste en versión Java? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Ahí Bueno. nomás descarga y te aparece y entras en el archivo y se descarga solo. Bueno, y ahí entras en el zip y ¿qué haces?
No, entra en descarga en donde está la carpeta, abrís el archivo y ya se abre solo. ¿Y cuál es el archivo? Porque hay muchos. No, cerrá el zip, el RAR ese. Sí. Te aparece como un icono de Java. Acá. En tu carpeta En de descarga, Ah, sí, te sí. aparece un... Mostrar en carpeta. Y ahí me aparece el zip. Yo también quise hacer eso. A mí no me aparece así, me aparece como un archivo Java. Ah, capaz que Tiene que porque allá descomprimir, ¿no, profe? un zip. A ver dónde está. Extraer ficheros. Vamos a extraer aquí. Ahí está. Extrayó. Extrajo. Y Ahora tiene que ahí, entrar en la carpeta que tiene el mismo nombre. acá, Javax. Esa. Debe ser esa. A ver. ¿Cómo se llamaba el archivo RAR? El mismo nombre va a tener la carpeta. Moving Man. Acá está. Audio, imagen, localization. Sí, por eso. A mí ya me había bajado estas cosas, pero no me abrió un aplicativo. Puede ser entonces porque usted no tiene Java. Puede ser. Está. Bueno, yo lo voy a trabajar desde mi página web nomás. Sería aquí. Y los demás, ¿sí? Los demás compañeros que no pudieron descargar, ¿sí? Van a ir viendo lo que yo hago, ¿sí? ¿Está? ¿Quiénes sí pudieron descargar? ¿Muchos? ¿Pocos? Yo pude, profe. Bueno, Yo pude. bueno Yo no. los que pudieron van a tener la posibilidad de eventualmente hacer algún movimiento que sea distinto al que haga yo. Pero los demás solo miren lo que hago yo, que va a ser instructivo. Entonces, ¿qué tenemos o qué vemos en la pantalla? ¿Sí? ¿Qué podemos visualizar? ¿Qué tenemos ahí? Un nombrecito Una a una persona. posición, una posibilidad de darle velocidad y una posibilidad de darle aceleración. Bueno, esos son nuestros parámetros, pero ¿qué tenemos? ¿Dónde está parado la persona? O sea, ¿sobre qué está parado? Fíjense que esto es muy importante. Sobre En el una recta. origen. Sobre una recta, exactamente. ¿Y esa recta qué es? ¿Es nuestro sistema? Sistema Medición, cartesiano, puede ser. nuestra recta. Nuestro sistema referencial, que lo llamamos eje ¿qué? Eje Puede ser. X, T. X. No T. El eje, el T no se ve, por eso la representación de X en función de T no se ve en el espacio. Esto que vos ves aquí es una representación que sí se ve en el espacio, ¿sí? O sea que lo podés visualizar. Lo otro es una representación de lo que está pasando en el tiempo, pero ten en cuenta que el eje T es invisible, digamos, el tiempo no es algo que es graficable visiblemente. Entonces, fíjense, por ejemplo, que ustedes pueden cambiar la posición de esta persona, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo pongo a la persona aquí, ¿en qué coordenada está ahora? Menos 5,943 metros. En menos 6, o sea, acá le dice menos Sí. 5,493. Profe, usted puede escribir -6 ahí. También se puede. Y la persona se va a ubicar exactamente en la posición que nosotros le damos. Eso lo pueden hacer los compañeros que tienen que pueden abrir el simulador. Después, por ejemplo, podemos ubicar a la persona también en una coordenada positiva, ¿sí? Que sería, por ejemplo, 2. ¿Sí? Fíjense esto. ¿Dónde estaría el vector posición? ¿Cómo sería el vector posición en este caso? ¿Dónde estaría?
Sobre el eje X. Sobre el eje X, uniendo el origen, ¿sí?, con la posición de la persona. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar esto en el Paint y vamos a ver que el vector posición sería un vector desde el origen hasta la posición de la persona, ¿sí? Esto sería el vector posición, ¿sí? Es interesante ver que el vector posición siempre sale del origen de nuestro sistema de referencia. Por eso, de ahí es que la velocidad y luego la aceleración tienen naturaleza vectorial, porque nacen de una diferencia de posiciones que son vectores, ¿sí? Recuerden que la posición es un vector. Entonces, esto lo vamos a copiar aquí en nuestro archivo, así ya después, cuando se suba al aula, también lo tienen ustedes. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es darle velocidad, ¿sí? Entonces, ubicamos a la persona nuevamente en el origen, en 0, y le vamos a dar una velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? Entonces, le hemos dado una velocidad de 1 metro por segundo, ¿y qué pasó con la personita? ¿Hacia dónde apuntó? Hacia la casita. Hacia la casita, Positivo. hacia la dirección positiva. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir para allá? Porque su velocidad es positiva. Porque su velocidad es positiva y nuestro sistema de eje positivo es hacia la derecha. Vemos ahí que los valores positivos del eje o de la regla esa que tiene como piso van hacia la derecha. Entonces, al tener una velocidad positiva se va a dirigir en esa dirección, ¿sí? Entonces, ahora le vamos a dar ejecutar, que es la flecha aquí abajo, y vamos a ver qué ocurre. Y vemos que la persona se está dirigiendo hacia la casa, ¿sí? ¿Qué está pasando con su posición? ¿Qué está ocurriendo? Está cambiando. Aumentando. Está cambiando. Está cambiando. ¿Y Cambia. cómo está cambiando? Aumentando. Está aumentando. ¿Y el tiempo? Está transcurriendo también. También está transcurriendo. Entonces, reiniciamos el movimiento y podemos ver que la persona se desplaza incrementándose la posición e incrementándose el tiempo. Las dos cosas aumentan, ¿sí? Pueden verlo en la imagen. Y le hago una pregunta. ¿Cómo se mueve esa persona? ¿Cómo es esa velocidad? Constante. Constante, ¿sí? Pueden verlo, ¿sí? Pueden verlo en, por ejemplo, vamos a poner una velocidad más baja, 0.5. Vamos a ubicar a esta persona en 0 nuevamente. Vamos a poner una velocidad más baja para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a iniciar. Fíjense que la velocidad de la persona es constante. Si esa persona no está aumentando su velocidad, ella siempre va al mismo paso. A la misma cantidad de tiempo que pasa, avanza a la misma distancia. Es decir, tiene un tranco o un movimiento constante, ¿sí? Podemos hacer la prueba también con una velocidad mayor, por ejemplo, ¿sí? Ubicamos a la persona en 0 y le damos una velocidad, por ejemplo, de 2 metros por segundo. Fíjense que la persona se mueve más rápido, ¿sí? Pero sigue siendo constante su velocidad, ¿sí? Pueden verlo una vez más y ahí ya pasamos a otra cosa. Que con 2 metros por segundo
él avanza a una velocidad constante, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente para los que tienen la aplicación, ¿sí? Y pueden jugar con esto. Vamos a reiniciar todos los parámetros. Vamos a poner a la persona de vuelta en 0, ¿sí? Vamos a poner a la velocidad en 0.5, por ejemplo, una velocidad baja, ¿sí? Y vamos a ver el vector velocidad, ¿sí? En este caso se ve muy pequeño, pero no sé si ustedes llegan a percibir, por ejemplo, si yo pusiera 3, llegan a ver, por ejemplo, vamos a poner 10. ¿Se llega a ver la flecha ahí? Sí, profe, se ve muy Sí, bien. profe, se ve. Bien. Fíjense que con una velocidad de 5, por ejemplo, ¿qué pasa con la flecha? Es menor. Es menor. Más corto. Una menor, velocidad de 15, por ejemplo, ¿qué pasa con Aumenta. la flecha? Aumenta. Más larga. Sí. Vamos a darle, por ejemplo, play. Fíjense a qué velocidad se movió con 15 metros por segundo. Y, por ejemplo, si le diéramos 2 metros por segundo, una velocidad más baja, o 5, ¿cómo se movió? ¿En qué caso se movió más rápido? ¿En 15 metros por segundo o en 5? En 15. En 15 se movió más rápido. ¿Y cómo es el vector entonces en 5 metros por segundo? Fíjense cómo es con Menor. respecto al de 15. Es más corto. Entonces, la representación del vector velocidad también está en función de la magnitud de la velocidad. Si a mayor velocidad, el vector velocidad va a ser más grande. Bueno, y ahora por último sí vamos a ver las gráficas en función del tiempo, ¿sí? Entonces, eliminamos el vector velocidad, no lo vemos. Vamos a poner una velocidad baja para ir viendo qué va pasando de a poco. Vamos a poner 0.2, una velocidad bien baja. Así nosotros podemos ir viendo qué va pasando a medida que hablamos, ¿sí? Entonces, vamos a darle play y ahí vamos a ir a gráficas, ¿sí? Le damos play y pueden ver, no, se ve que se borraron los parámetros. Vamos a reiniciar todo y ponemos aquí velocidad. Creo que ahí en gráfico tiene que poner 0.2, perfecto. Y ahí le damos play de vuelta. Fíjense las gráficas, cómo son. Vamos a poner una velocidad un poquito más alta porque con esta no se ve casi nada. Vamos a poner 0.5 y ahí sí vamos a poder ver bien. Entonces, fíjense qué pasa con las gráficas. ¿Qué está pasando con la gráfica de posición, que es la gráfica azul? ¿Qué está ocurriendo? Está Como subiendo. Está subiendo. Está aumentando. ¿Por qué? Sí. Porque a medida que pasa el tiempo, que es este eje horizontal, ahora sí el eje horizontal es el tiempo, la posición de la persona va aumentando. Fíjense que, por ejemplo, ahora que estamos llegando a 5 metros, ¿sí? La flecha acá está en 5, ¿sí? La gráfica nos está representando 5 metros de posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición se va a ir incrementando de manera constante, ¿sí? Fíjense que esta línea, al ser recta, ¿sí? O sea, hacer una línea recta, nos representa que siempre la persona está avanzando a la misma razón de cambio, ¿sí? O sea, siempre está aumentando la posición en el mismo grado. Tiene una velocidad constante. Ahora, podemos ver la gráfica de velocidad. ¿Cómo es la gráfica de velocidad? Constante. ¿Igual a 0 o no? O sea, igual al valor de que le mandamos.
igual al valor que le mandamos, exactamente. Ahora, por ejemplo, fíjense que ahora todavía está transcurriendo la simulación, ¿sí? La simulación está transcurriendo porque está pasando el tiempo, pueden verlo aquí. Entonces nos dice velocidad 0. Eso ocurre, ¿por qué? Porque el tipo ya llegó a la pared y está quieto, ¿sí? Él no se está moviendo más, entonces su velocidad es 0. Pero ustedes podían observar en la simulación, o podemos darle de vuelta, le podemos dar 0.2 nuevamente y darle play. Y fíjense que mientras que no haya nada en su camino y la persona esté avanzando, perdón, era 0.5, 0.5, fíjense que la velocidad está en 0 o no está en 0. Sí, no. En esa parte sí. La velocidad no está en 0. La velocidad está Ah, en no. 0.5, ¿sí? Sí, Está Si un estuviera poquito. en serio estaría estático. Exactamente, si claro. estuviera en 0 sería estático. La velocidad está un poquito arriba de 0, una velocidad baja, pero es constante. Fíjense que la velocidad, por ejemplo, que es la línea roja, no va aumentando, ¿sí? La velocidad siempre es la misma. Y acá es muy importante en este gráfico su interpretación. ¿Por qué? Porque que la velocidad sea una línea recta, ¿sí? Que la velocidad sea una línea recta no quiere decir que no tenga velocidad, ¿sí? La velocidad existe, solo que es constante, ¿sí? Porque esta gráfica, la gráfica roja, es de velocidad. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Bien. Vamos a hablar sobre aceleración. Vamos a darle una velocidad más alta, ¿sí? Vamos a darle 1 metro por segundo, por ejemplo, o 0.8. Bien. La aceleración, que es la gráfica verde, ¿cómo es? Es constante. Constante, profe. Pero al estar en 0 va a ser constante también la velocidad. Es Pero nula, al profe. incrementar la aceleración, la velocidad incrementa. La No aceleración hay es... aceleración porque porque la velocidad es constante. Exactamente. No No tiene aceleración. Ese es el pensamiento correcto. Como la velocidad es constante, no tiene aceleración. Es decir, la aceleración es 0. Fíjense que la aceleración está clavada en 0, ¿sí? Es una línea. Ahí no sé qué pasó. Él chocó con la pared. Hubo una pequeña desaceleración que tiene que ver con el frenado. Pero él no tiene aceleración. Ya sea que esté quieto o ya sea que se esté moviendo a velocidad constante. La aceleración es 0, ¿sí? No tiene aceleración. ¿Se entendió este punto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña prueba con aceleración. O sea, vamos a ir de vuelta a introducción, ¿sí? Vamos a resetear nuestro sistema y vamos a darle una aceleración positiva de 0.5 metros por segundo, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos a darle play, ¿sí? Y a ver qué pasa. Fíjense qué está ocurriendo con la persona. ¿Qué está pasando? Y está acelerando. Vamos más rápido. Va cada vez más rápido, es decir, arranca despacito, ¿sí? Arranca despacito y luego su velocidad va a ir en aumento. Así que una aceleración, por ejemplo, de 0.4 metros sobre segundo, podemos ver que la persona al comienzo va muy despacito y después cada vez va aumentando cada vez más su velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una aceleración. ¿Qué quiere decir aceleración? Cambio de la velocidad. Y la aceleración 0.4 es positiva. Fíjense, por ejemplo, qué pasaría si nosotros le damos una aceleración negativa. ¿Qué va a pasar? Frenar. Se va a ir para atrás. Se va a ir para atrás. A ver, menos 0.4. Profe, si ponemos el vector velocidad, vemos cómo va aumentando. Exactamente.
también. Se puede ver, como dice el compañero Kevin, cómo se incrementa el vector velocidad a raíz de la aceleración. Podemos ver, por ejemplo, una aceleración un poquito más grande, 1 metro sobre segundo cuadrado. Le damos play y vemos que el vector de velocidad cada vez es más largo, es más grande, representativo de el aumento en velocidad que tiene ese móvil. ¿Está? En gráficas se puede ver lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a ver en gráficas, ¿sí? Entonces reiniciamos todos los parámetros, reiniciamos aquí también y vemos, le damos un valor de aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, con ese valor le damos play y vamos a ir viendo qué va a pasar. Entonces, fíjense de a poco qué está ocurriendo con esta persona. Bueno, de esta... Vamos a reiniciar todo. Vamos a tratar de parar el movimiento antes de que llegue a la pared, porque la pared nos confunde y nos disuade un poco de lo que queremos ver en la gráfica. Entonces, yo estoy alterando un poquitito las escalas para que ustedes puedan ver mejor. Profe, igual le puede quitar la pared si quiere. Ahí donde está la X. Ah, se le puede quitar. Ahí bien, ahí sigue el movimiento. Entonces, fíjense. Bien. ¿Cómo es la curva de la posición en función del tiempo? ¿Cómo va aumentando? ¿Qué tipo de curva es esta? ¿Es recta o no es recta? No, no es recta. No es recta, es parabólica. Si es una función al cuadrado, así que eso ya vieron con el ingeniero Weber en la teoría, cuadrática, ¿sí? Es una función cuadrática, ¿sí? Es decir, que el tiempo está al cuadrado. Por eso ven que al comienzo él avanza muy poquitito, avanza muy despacio en un periodo de tiempo. Y después cada vez se va aumentando más la velocidad y cada vez va aumentando lo que recorre en función del tiempo. Es decir, cada vez avanza más a la misma cantidad de paso de tiempo. ¿Y la velocidad cómo es? ¿Es constante o no en función del tiempo? No, sube, se Va acelera. cambiando, va siendo mayor. Claro, va siendo mayor. Es decir, como existe una aceleración positiva distinta de cero, la velocidad va aumentando, ¿sí? Va aumentando gradualmente, ¿sí? Cada vez tiene mayor velocidad. ¿Y la aceleración cómo es? Ese sí es constante. Es constante y positiva porque está yendo hacia adelante, ¿sí? Entonces, la aceleración es constante, quiere decir que la velocidad va aumentando y que la posición va aumentando cada vez más rápido, ¿sí? De eso se trata un movimiento acelerado, ¿sí? Unidireccional. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Vamos a hacer los ejercicios entonces. Bueno, le voy a subir en el chat del grupo el práctico, después también lo van a tener en archivo. Ejercicios, prácticas, sistema. Ya. Primero vamos a empezar con este. Entonces, ahí le subí en el grupo, pueden ver en el chat del grupo
de esta reunión la guía 4. Pueden descargarla y abrirla, ¿sí? ¿Todo en orden? ¿Pudieron abrir la guía? No todavía, profe. ¿Cuál ejercicio, profe? Ya vemos. Vamos a ver este acá. El primero para arrancar es el ejercicio número 6. ¿Sí? Ustedes lo que es velocidad constante y encuentro de móviles con velocidad constante ya lo saben, ¿sí? Ya lo hicieron. Profe, quedan 2 minutos. En el módulo introductorio. Bien, ahí continuamos luego de la... Entonces agarramos el problema 6, lo pegamos en nuestra plataforma de trabajo y vamos a leerlo, ¿sí? Entonces, alguien que se ofrezca para leer el problema número 6. ¿Yo puedo leerlo, profe? Sí. Ahora lo leo. Ok. La que dice pregunta 6, ¿no? O Problema 6. Problema 6. Un ratito que... Ahí está. Dice, en 5 segundos la velocidad de un auto que se mueve en línea recta aumenta de 50 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora, mientras que en un camión va desde el reposo hasta 15 kilómetros por hora en línea recta. ¿Cuál de los dos vehículos tiene mayor aceleración? ¿Cuál es la aceleración de cada uno de ellos? Bueno, ¿qué le parece a ustedes? Estos movimientos que detalla el ejercicio de un auto y de un camión, ¿son movimientos con velocidad uniforme, velocidad constante, o son movimientos acelerados? Son acelerados porque cambian su velocidad. Sí. Ambos son acelerados porque hay un incremento de su velocidad. Veamos un poquito acá de nuestros apuntes. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Cuál es la fórmula que debo usar? La aceleración. La aceleración. La aceleración. Muy bien. Entonces voy a copiar esta fórmula aquí. Vamos a hacer la aceleración del auto. Primero, que le vamos a llamar AA, correspondiente al auto. Bueno, ¿cuál es la velocidad final? $65. 65.